En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que, participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Y si pueden levantar las palmas, por favor, oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Salvador, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y esta es una lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús, y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino, y otros tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. ¡Hosana en el cielo! Palabra del Señor. Y sigamos con el himno de entrada. En el libro de Flor y Canto, el número 327, Hosana, número 327. Hosana, Hosana.
Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confrontar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
glorifíquenlo, témanle, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: No nos dará porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿Acá tiene este de noche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para hacer los apóstoles. Y criticaban a la mujer.
Pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarle a Jesús. Al oírlo se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes de Acimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararle la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron. Llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús le había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero hay el que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio a los discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias. Se la dio. Todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar himnos, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan.
empezó a sentir terror y angustia y les dijo: tengo el alma lleno de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que si era posible se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos. ¿Por qué tenían los ojos cargados de sueño? Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantémonos, vamos, está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espada y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me habían apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a la casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pies y dijeron: nosotros lo hemos oído decir: yo edificaré este templo, edificado por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pies y le preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondía nada.
El sumo sacerdote le volvió a preguntar. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús contestó. Sí lo soy. Y un día verán como el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y como viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando. ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirles y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían. Y los criados también le daban bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo. ¿Tú también andabas con Jesús Nazareno? Él lo negó diciendo. Ni sé, ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decir a los presentes. Ese es uno de ellos. Pero él volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro. Claro que es uno de ellos, pues es. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió, Sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿no contestas nada? Mira cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de la Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que había cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar, ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? ellos gritaron. Pilato les dijo, Pues, ¿qué mal ha hecho? ellos gritaron más fuerte. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás y a Jesús, después de mandarlo a soltar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espina que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo.
Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suerte para que le tocaba a cada uno, para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y les decían: hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo. Y además de ellas, otras muchas, que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José.
Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de oír la parte más importante de la historia más grande, más importante de todas las historias del mundo. Y entonces podemos pensar en los personajes en esta historia, comenzando y terminando, por supuesto, con Jesucristo mismo. Él es el comienzo y el fin, es el alfa y la omega. Y pues Él obedeció a su Padre hasta morir, y morir en una manera horrible, en una cruz, bajo tortura. Y Él lo hizo porque su Padre había dicho que esta era la manera en que podía lograr su misión en la vida. Jesús tenía una misión y era para salvar a la humanidad, salvar a nosotros. Y entonces, Él lo hizo por amor. Él ama tanto a los pecadores que dio su vida en la pasión, en la cruz. Él nos ama tanto de que si tú estuvieses el único pecador del mundo, o si yo estuviera el único pecador del mundo, Él habría muerto en la misma manera para ti o para mí. Así es su amor. De los otros personajes, ¿qué son las personas que no queremos imitar? Bueno, comenzamos con Judas Iscariote. Judas, que hizo un pecado grave, traicionando a Jesús, pero también más grave porque estaba premeditado. Él pensaba en sangre fría que iba a traicionar a su maestro y su amigo. No queremos nunca jamás imitarlo. ¿Y qué de Poncio Pilato? Pilato pensaba que Jesús era inocente, pero lo condenó a la muerte. ¿Por qué? Porque él quería satisfacer a la muchedumbre. Él se le olvidó sus propios valores para hacer lo que todo el mundo estaba diciendo. Ellos dijeron crucifícalo y él lo crucificó. Pues él era cobarde. Él andaba en la manera que hacía todo el mundo, aunque sabía que era incorrecto, aunque sabía que era malo. No queremos imitarlo. Es que cuando sabemos que algo es malo, no lo vamos a hacer aunque todo el mundo esté haciéndolo. Seamos fuertes y valientes. Bueno, también hay las personas que son como nosotros. Y entonces voy a comenzar con una sorpresa. Nosotros somos como Barrabás. Sorpresa, ¿eh? Porque Barrabás era un pecador. No somos revoltosos, no hemos matado a nadie, pero somos pecadores como Barrabás. Y Jesús nos libera. Jesús nos ha liberado de nuestro pecado. Tanto como Barrabás fue libre por razón de Jesús que murió en su lugar. Somos como Barrabás. También somos como Pedro, como Simón Pedro. Porque aunque no queremos, a veces negamos a Jesús por el pecado.
A veces nosotros hacemos algo que es malo, que es contra los mandamientos de Dios, aunque no queremos. La diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro no quería hacerlo, no planeaba hacerlo, lo hizo por debilidad. Y nosotros tenemos la misma debilidad. Aunque no queramos pecar, aunque no queramos hacer lo malo, lo hacemos muchas veces por la debilidad. Dijo Jesús, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces somos como Pedro. Y también somos como Simón de Cirene. Él no tenía la gana de ayudar, pero tenía un llamado. Alguien llamó a él que ayudara a Jesús. Y aunque no tenía la gana, lo hizo. Y esto hizo una diferencia grande en su vida. Marcos, el evangelista, habla de que Simón es el padre de Alejandro y Rufo. ¿Por qué? Porque ellos eran parte de la iglesia primitiva. Se convirtió la familia de Simón de Cirene y se hicieron cristianos porque recibieron el llamado que Simón recibió para llevar la cruz. Somos como él, llamados, a veces no muy dispuestos a hacer lo que Dios quiere, pero llamados sin embargo. ¿Y a quién queremos imitar? ¿A quién queremos actuar como esa persona? Al comienzo, el oficial romano, el centurión que estaba debajo de la cruz, porque él vio la manera en que Jesús murió, como él sufrió, como él tenía esta manera de amar a todo el mundo y dar su vida. ¿Y qué dijo el oficial romano? Este hombre es verdaderamente el Hijo de Dios. Él tenía fe, porque vio a Jesús. Y nosotros queremos imitarlo y tener esa fe. Queremos imitar a José de Arimatea. Él era valiente. Él con mucha valentía pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. No le importaba que estaba en peligro, porque los judíos querían perseguir a todos los creyentes en Jesús. Pero él era valiente, y así él mostró su fe. Y debemos nosotros ser valientes en nuestra fe, proclamar que Jesús es nuestro Señor, que Dios es importante, que la iglesia es una parte de nuestra vida y de que seguimos los mandatos del Señor. Valientes como José de Arimatea. Y al fin, aunque no aparece en el Evangelio de Marcos, aparece en los otros, debemos imitar y queremos imitar a María, la Madre de Jesús. María amaba tanto a Jesús que fue debajo de la cruz para estar con él. Nadie podía prevenir que estuviera con su hijo, tanto amor que tenía para él. Y entonces queremos imitar a ella. Siempre ver a Jesús en los necesitados, siempre queriendo ayudarles, apoyarles, dándoles lo que necesitan si podemos. Los solos, los pobres, los hambrientos, los enfermos, los presos, quien que sea. Ver a Jesús en ellos y como María dar consuelo a nuestros hermanos en dolor. Así era María. Y debemos dar de nosotros mismos. ¿Por qué? En imitación a Jesús mismo. Jesús mismo que se dio en la cruz por nosotros. Él era el más generoso del mundo y pide que como Él murió por nosotros, que nosotros vivamos por Él. Nos levantemos para nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios,
luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos. Hermanos y hermanas, depositemos ante Dios nuestras preocupaciones por la Iglesia y el mundo entero, con la humildad que Jesús nos enseñó durante su vida y muerte. Para que los sucesores de los apóstoles, obedientes al llamado de Jesús, reciban la gracia de llevar su cruz con humildad en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que los dirigentes locales y nacionales defiendan los derechos de los prisioneros, sobre todo los de aquellos que fueron acusados injustamente, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que los lugares donde caminó y sufrió Cristo, Jerusalén y toda Tierra Santa, reciban la paz duradera, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que las personas que se encuentren cerca de la muerte tomen la cruz de Jesús y sean levantados en gloria ante el rostro de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que los miembros de esta asamblea celebren esta Semana Santa con renovada fe, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que haya un fin del aborto, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Y por el eterno descanso de George Davis, por quien ofrecemos esta misa, roguemos al Señor. Dios Altísimo, tú nos enseñas a superar las pruebas. Ayúdanos a profundizar en nuestra fe y concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las ofrendas son traídas por Aníbal y Elisa Colón. La segunda colecta es para el mantenimiento de la iglesia. El canto del ofertorio es el número 317. Perdóname, Señor, número 317.
hermanas, de que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu Hijo, actualizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada por nosotros, tomó pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que estará entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo George Davis, a quien llamaste de este mundo a tu presencia,
Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate de todos nuestros hermanos que se reunieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora, como una familia espiritual, recemos en las palabras perfectas que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ahora demos uno al otro una señal de la paz.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo soy clientes en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo. El 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 cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El canto de comunión es el número 306. Dios no quiere la muerte del pecador. Número 306. El cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo.
nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor de sentarse. Dice el anuncio aquí que el horario para la Pascua está en el boletín, pero no incluye que en el Jueves Santo, que este jueves, la misa va a estar a las 7 de la noche, Jueves Santo. Viernes Santo, la ceremonia va a ser a las 3 de la tarde y también, como nosotros todos sabemos, que el Vía Crucis en vivo va a ser viernes a las 7 de la noche. También no hay adoración en la capilla el Jueves Santo o el Viernes Santo. Vamos a tener, después de las misas, en esta semana, en las misas de la mañana, vamos a tener confesiones cada día. Y después de la oración de la mañana, en el jueves y el viernes. Entonces, si no han tenido la oportunidad de confesarse todavía, es una buena oportunidad. Además, hay un servicio de penitencia más en Santa Ana el martes 31 y a las 7 de la noche, si están interesados en ir a un servicio de la penitencia. Vamos a tener, como digo, la oración de la mañana, jueves, viernes y sábado, y en el sábado vamos a bendecir la comida después de la oración de la mañana. También el próximo domingo después de Pascua es el domingo de la Divina Misericordia, el 12 de abril. Esta semana vamos a tener 2 películas para ayudarnos en preparar para la Pascua. El martes vamos a ver La Pasión del Cristo, The Passion of the Christ, y eso estará aquí en la iglesia a las 7. Y el miércoles, The Shroud of Turin, aquí también en la iglesia a las 7. Tenemos todavía, yo creo, unos espacios para ministros de la comunión y lectores para la Pascua. Y entonces, si están interesados en ayudar en la misa que será en la Pascua el domingo a las 12 en el salón, pueden inscribirse. Para el Vía Crucis en vivo es muy importante. Es el último ensayo mañana. Entonces, esto tomará lugar a las 4 de la tarde. Todos los involucrados en el Vía Crucis en vivo deben estar en el ensayo mañana a las 4. Ustedes quizás saben que hay un retiro nuevo en la parroquia que se llama Cristo Renueva su parroquia, Christ Renews His Parish, y Damaris y Juan Miranda están atrás que pueden explicar el retiro e inscribirse si estén interesados. ¿Hay alguien que está visitando de otro lugar? Puede levantar la mano, por favor. ¿De dónde? Nueva York. Nueva York, bienvenida. ¿De dónde? ¿Dónde? Honduras. Oh, ¿dónde? Oh, ¿de dónde? ¿Dónde? ¿Paraguay? Providence, Rhode Island. ¿Alguien otro? ¿Hay alguien que está celebrando su cumpleaños? Levante la mano. Cumpleaños. Oh, feliz cumpleaños. ¿Puedo preguntar cuántos, señor? 46, un jovencito. ¿Alguien otro? ¿Cumpleaños? ¿Felicitan? Feliz cumpleaños. También Noli. Feliz cumpleaños. ¡Wow! Todo el mundo nació en marzo. Padre, Mañana.
alegrarse por mí. ¿Cuántos años me pregunta? 56. 56. En nombre de la comunidad, muchísimas gracias. La Legión de María, muchas gracias. Misericordia, Divina Misericordia. Ok. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Este está de Gladys, ok. En nombre del coro, muchísimas gracias a todos. Y como ustedes saben, hay una pregunta más. ¿Hay alguna pareja casada que está celebrando su aniversario de matrimonio? ¿Aniversarios? ¿No hay? Bueno, espero que todas las parejas estén muy felices ahora en medio, entre los aniversarios, y que Dios los bendiga siempre en su matrimonio. La cruz de vocaciones hoy va a Carmen Nevares. Carmen va a recibir este crucifijo y va a rezar por vocaciones al sacerdocio, al diaconado permanente, a la vida religiosa, al matrimonio y a los ministerios laicos. Y gracias, Carmen, por rezar por esas vocaciones, que tus oraciones produzcan un buen fruto. Amén. Creo que es todo. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esta misa ha terminado, podemos ir en paz. El canto de salida es el número 505. Perdónanos nuestras culpas. Número 505.